Está Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pues los temas se van acumulando, Pascal. En la parte política, quizá lleve el primer lugar en cuanto a temas críticos. Esto que sucedió en Veracruz. Sí, sin duda es yo creo que eso. Otra victoria más para el gobernador como esa, y le va a suceder lo que a Pirro. Oye, dice, pues es que con otra victoria como esa, pues van a tener que desaparecer los poderes. Eso, Pascal, lo único que deja ver es, en primer lugar, la incapacidad para hacer política de quien hoy es el gobernador del estado, y era de esperarse una situación de esa naturaleza por su inexperiencia, su falta de capacidad en términos de presencia política, ascendencia entre los grupos reales de poder en el Estado. Parece creer que la mayoría obtenida, que yo creo que la obtuvo el presidente, no la obtuvo él, es para usarla para avasallar, ¿no? Pero además, fíjate, con los antecedentes de él, ¿te acuerdas aquella situación que se habló donde el anterior gobernador Yunes, que fue Duarte, Javier Duarte, si no estoy equivocado, sí. Que le aportó una cantidad importante de recursos por debajo de la mesa para tratar de detener a Yunes? Ahí estuvo involucrado este personaje, Cuitláhuac. Y hoy estamos viendo la gran carencia de cuadros políticos con calificación mínima para encabezar una gubernatura, como es el caso de Cuitláhuac García, pero en un estado, Pascal, que es una de las grandes reservas electorales en este país. Veracruz es prácticamente el estado que quien quiera obtener la presidencia de la República tiene que ganar Veracruz casi como una condición sine qua non. Ahora, vayamos a lo que pasó en Cámara de Diputados. Es increíble, Pascal, cómo, y Romero Hicks, el diputado, te comentaba, dice, tú no puedes cambiar de caballo a mitad del río, pues tú no puedes cambiar la ley orgánica del Congreso en el medio de un conflicto que tú mismo generaste por querer violar la ley. Y si lo haces, pagas la consecuencia. Por supuesto. Ahora, estos parece que, como tú bien señalabas, con esa votación te da derecho a hacer absolutamente todo. Es decir, al paso que vamos, la única ley que les quedará por violar será la ley de la gravedad, y creo que ya la señora Padierna está tomando cursos junto con López para levitar. Es decir, está en los genes de estas personas la violación permanente y sistemática de la ley. Ahora, ¿cuál es el problema en que respetes la ley, Pascal? Cuando tú tienes el control aritmético de la Cámara de Diputados. Es decir, ¿qué puede en un determinado momento decidir cuando vas a tener una vicepresidencia o dos o secretaria? Es decir, es simplemente esa soberbia que da los números para quien no entiende que los números están sujetos a una negociación en la política. Ayer era realmente trágico ver a un Mario Delgado sumiso que tuvo que inclinar la cerviz ante una señora Padierna sobrada, como diciendo, vean, y luego les llega el balde de agua fría con esa maestría para las jugadas espectaculares de Porfirio, que así ha sido toda su vida, donde dice renuncio y remata con la frase ¿Cómo deja Mario Delgado? Lo deja como un pelele, dice uno. Ahora Porfirio, con su capacidad histriónica que no ha perdido, cierra diciendo, hay hombres con poder que no pasan a la historia, pero hay hombres sin poder que sí pasan a la historia, como diciendo, yo me voy de aquí, pero dejo mi huella. Ya lo habíamos comentado hace algunas semanas, ¿te acuerdas, Pascal? Esta actitud de Porfirio de querer borrar con sus actuaciones en estas últimas semanas o 2-3 meses todas las indignidades que cometió en su vida en los últimos 30, 40 años. ¿Lo logrará? No lo sé, eso será objeto de otro análisis, pero al final de cuentas lo que pasó ayer, pues dice uno, a ver, doctor Muñoz Ledo, ¿qué le pasa? Es decir, tú no puedes primero ufanarte, es de delirio estar con Porfirio, y luego cuando ya las cosas se ponen, que te está llegando la lumbre a los aparejos, como se dice coloquialmente, pues dices, fíjate que ya me voy y ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Esto de lo único que te habla, Pascal,
es de la gran confusión producto de la inexperiencia y de la incapacidad y falta de oficio político. Luego tenemos el caso de Alejandro Encinas, donde se lanzan con todo, incluyendo el presidente, en contra de los jueces o del juez que liberó a este personaje, el Gil, creo que es su apodo. El Cabo Gil, sí. El Cabo Gil. A ver, el problema está en la consignación, está en la actuación del Ministerio Público. A mí este caso me causa mucha confusión porque, digamos, muchos de los simpatizantes del nuevo oficialismo en años anteriores han señalado al Estado como el responsable de la desaparición de los 43. Y ahora parece que indigna la liberación de este personaje, cuyos nexos, por lo menos lo que se sabe de la investigación con el caso, son muy obvios. Entonces ahí sí creo que entra en una contradicción si fue el Estado o realmente fue lo que dice la verdad histórica. Yo ando confundido en eso. Mira, aquí estamos ante una situación donde hay elementos en la consignación y en la actuación del Ministerio Público que son condenables, se viola el debido proceso, etcétera. No, ahí sí no hay duda. No hay duda. Pero te voy a comentar algo que me tocó conocer de primera mano en mis años en Lecumberri. Decían, en aquel entonces un narcotraficante que provenía de Colombia, pues traían en doble fondo en su maleta 3 kilos, 2 kilos y medio, etc. Ese era el nivel en los años 70 del narcotráfico. Ahorita ya son submarinos, hechizos, 6, 7 toneladas, etcétera. Y decían los abogados defensores, decían, aquí lo que hay que hacer es arreglarnos con el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que introduzca de alguna manera algún elemento que pueda la defensa utilizar posteriormente para tirar el caso. Exactamente. Entonces, estamos aquí ante una situación, no voy a decir que se hizo eso de manera, vamos a decir, con complicidad, sino, pero el resultado es el mismo. Pues sí. Es decir, es en la parte de la procuración de justicia donde están las partes, vamos a decir, claves. Ahora, se le suelta, digamos, la razón por la que se le suelta es violaciones del debido proceso, en concreto a la tortura. A la tortura, sí. Claro. Y luego dice Encinas, dice el subsecretario Encinas, bueno, hay que reconocer que la tortura es una práctica, etcétera. Entonces, ¿por qué te vas con el juez? El juez está cumpliendo su deber, pues, de alguna manera. Ahora, vayamos, Pascal, al tema de esta porque reunión. decía que el juez, decía Encinas, el juez no está tomando en cuenta el derecho de las víctimas. De las víctimas, el interés supremo de las víctimas. Es decir, pero el juez, ¿qué hace ante un caso de tortura? No es el papel del juez. El juez imparte justicia, no toma en cuenta esas cosas poco subjetivas, pues. Pero, a ver, ¿pero qué estarán pensando hoy quienes han dicho que no fue que la explicación de lo sucedido no fue la de la verdad histórica, sino que había una explicación alterna que había sido el Estado? Entonces, ¿cómo pueden manifestarse, Pascal, indignados por la liberación de este personaje? Muy sencillo, porque no piensan, apoyan. No es la neurona, es la víscera la que lleva a esas posiciones. Pero aprovechemos los 15 minutos que me va a dejar Andrea para hablar de energía. Déjala, verás. Ahorita arreglo. Esta reunión que se está celebrando aquí, Pascal, aun cuando muchos, pretendieren reducir su importancia, yo creo que es fundamental. El problema de la energía para América Latina en los próximos 20 o 30 años va a ser el elemento central para todo país en sus intentos de desarrollo y de crecimiento económico. México hoy, particularmente ya alejándonos de América Latina, México está hoy en una coyuntura, Pascal, sumamente crítica. En primer lugar, los dos personajes que llegan, que es la maestra Nale a Energía y el ingeniero agrónomo a Pemex, y Bartlett a la Comisión Federal, los tres tienen un común denominador, Pascal: su ignorancia completa para ver el panorama integral de la energía, no solo en México, en el mundo. De ahí que una serie de decisiones y posiciones estén ancladas en el antepasado, específicamente en los años del presidente Lázaro Cárdenas. Tú no puedes manejar en estos años, en esta actualidad compleja, la energía, sea cualquiera de las formas, Pascal, con una visión de hace 60, 70 años. Tienes que manejarla con una visión de futuro.
¿Cuántos años vamos a tardar? 10, 15, 20, en que las fuentes alternas, la eólica, como tú lo mencionaste, también la fotovoltaica, es decir, el sol, y un aspecto importante que mencionó tu entrevistado, la de mareas. Uh-huh. Es decir, hay una serie de fuentes, luego el reciclado de materiales para obtener metano, que es un proyecto cancelado aquí en la Ciudad de México, etcétera. Es decir, estamos anclados en el carbón y en el combustóleo cuando deberíamos estar abriéndonos más para usar gas natural, la luz del sol, el viento, mareas, etcétera. Y para allá va Europa ejemplo, ¿no? Y el mundo. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque va a llegar un momento en que va a ser carísima la extracción de petróleo. Va a ser un problema en las ciudades, la contaminación producto del uso de materiales fósiles. Por eso creo que esta reunión, este seminario que se está celebrando, vale la pena seguir, y como tú invitaste al coordinador de esto, en cuanto termine esto, ver cuáles son las conclusiones y darles la mayor difusión posible. Sin duda, Ángel. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Ángel Verdugo.